Bien, amigos, vamos a platicar ahora con Huemanzin Rodríguez. Él es conductor de Canal 22, reportero, y ahora está aquí en Tabasco haciendo los enlaces con este foro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en Tabasco? Muy bien, Diego, contento en Tabasco. Aquí yo trabajo en televisión desde niño y fue aquí en Tabasco donde llegué por primera vez en un trabajo de televisión, recorriendo el Parque Museo de la Venta, Comalcalco, recorriendo diferentes partes de los manglares, del río. Entonces es como un bonito recuerdo volver a trabajar acá. Hoy tienes tu programa, empezaste como reportero y yo quiero preguntarte cuál es la diferencia del reportero de la televisión pública al de la televisión abierta y cómo hacerlo atractivo, porque en sí tu trabajo es atractivo, pero compites con el sensacionalismo de repente, ¿no? Bueno, es que creo que hay una corrupción de ideas, ¿no? El reportero es reportero. La noticia es la noticia, la crítica es la crítica, no hay crítica buena, no hay crítica mala, no hay malas noticias, no hay reportero de cultura, son cosas que de alguna manera hemos corrompido en los medios de comunicación. Quiero decir, el reportero debe de tener una lucidez para estar parado en la tierra, o sea, realmente tocando la tierra en donde se encuentra. Quiero decir, no es lo mismo reportear en la Ciudad de México que en Tabasco. ¿Por qué? Porque son condiciones distintas. Las técnicas, claro, es lo mismo, es lo que te va a decir la escuela, pero lo que necesitas es estar consciente de qué lugar estás parado y cuál es tu momento histórico. En mi caso personal, me inspiro en los griegos, me inspiro en aquellos historiadores que estaban narrando la historia de su tiempo. No quiero ser presuntuoso y decir que soy un historiador, no en lo absoluto, sino me refiero a esa lucidez de estar atento de cuáles son los procesos históricos. Creo que eso es lo que debe hacer un reportero. En cualquier caso, en medios públicos no hay mayor diferencia. El medio, por supuesto que selecciona cierto tipo de contenidos, pero asumo que es a partir del hecho cultural, no lo cultural, no aquello que decimos esas culturas, sino del hecho cultural a partir del cual puedo tener esa lucidez para saber con quién estoy hablando y en qué momento. Y en esa justa medida uno es una exigencia y es difícil. Uno puede hacer, me ha arriesgado a hacerlo, uno puede hacer reportajes de deportes, reportajes de economía, reportajes de política y culturales. Creo que esa es la diferencia, tal vez en los medios públicos, que a lo privado. La diferencia también creo que es la siguiente, en un sentido de esencia. Es decir, para nadie es una mentira que hay una corrupción del lenguaje. No en todos los medios, pero sí en una gran mayoría. Hay una corrupción del lenguaje, hay una corrupción de ideas y de conceptos. De la misma forma en que hay universidades patito y están las grandes universidades, asumo que los medios públicos deben de tener esa exigencia hacia adentro de cómo son las formas académicas de conocimiento del lenguaje y de educación, no dejarlo a la improvisación. Eso es lo que me parece. Y hablando de improvisación, el tema de los jóvenes hoy en día que con un celular y con una cámara chiquita ya están reporteando, ya están subiendo información. ¿Cómo llegar a estos jóvenes para que trabajen desde esto que nos estás tú diciendo? Pues eso es muy difícil porque, bueno, creo que es un compromiso personal, es un compromiso moral. Evidentemente el medio no hace el reportaje. Es decir, por ejemplo, ahora ustedes están trabajando con una cámara pequeña que hace algunos años hubiera sido posible imaginarlo en cómo eran las formas de trabajar en televisión. Cuando yo empecé a trabajar en televisión fue a los 9 años y era con una cámara que pesaba kilos y llevabas un asistente que cargaba el lugar en donde se grababa y además iban conectados por un cable, y si te tocaba ir, por ejemplo, como hace un momento decía, los manglares, imagínate toda la escena, imagínate el asistente que llevaba así las cintas para grabar. Entonces eso ya cambió, ¿no? Esa forma nos permite cierta democratización y lo podemos ver. Esto tú lo puedes subir a internet de manera inmediata, sacas tu celular y lo grabas y de manera inmediata ya está en la red. Esa inmediatez creo que ha hecho, no quiero decir de los jóvenes porque se va a escuchar bastante avejentado uno, que sí es hay parte de verdad, pero olvidamos el proceso de reflexión que nos da la aproximación mental y cognitiva a los hechos. La rapidez hace que nos despojemos cada vez más rápido de uno de los objetos de estudio. Entonces creo,
Si a mí me gustaría decirle algo a un público joven que está interesado en hacer esto, es uno, la tecnología no hace al periodista, el operador no hace al periodista, que eso es luego lo que ocurre, que los operadores se convierten en editores, en manipuladores de información. No, tiene que ver con una reflexión constante dentro y fuera de cuadro, por ejemplo, ¿no? Gracias, Mamansin, por haber platicado con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Volvemos.